Buenos días. Hoy vamos a terminar ese pequeño recorrido que hemos hecho del conocimiento de nosotros mismos. Cuando digo voy a terminar, ustedes dirán, pero faltan dos aspectos. Falta el aspecto de conocimiento psicológico y el aspecto espiritual. Bueno, vamos a hablar hoy del aspecto espiritual, porque el aspecto psicológico lo van a hablar ustedes o lo van a trabajar con su orientadora, lo van a hacer de manera práctica. Ella ya les está enviando una serie de test para que ustedes manejen lo que tiene que ver con el temperamento, con el carácter. Y eso les va a servir para que ustedes vean el nivel de madurez que tienen y que lo van a necesitar mucho ahora que van a terminar su bachillerato y escoger su carrera. Entonces aprovechen mucho todos los test que su orientadora Adriana les va a mandar. Entonces que ojalá este colegio Fagua se distinga en todo Chía por ser el que tiene los estudiantes que se conocen más. Y vamos a terminar entonces con un aspecto espiritual. Para eso hay un libro que ojalá en algún momento lo consulte usted por los diferentes medios que tenemos hoy en el internet, que se llama La oración de la rana. La oración de la rana lo recopiló un sacerdote hindú de la India, siendo sacerdote católico, pero vivió mucho tiempo y nació en la India. Él fue compañero del Papa Francisco. Y usted encontrará a través de todas las historias, cuenticos y chistes que analiza un aspecto espiritual, para que nos demos cuenta que lo espiritual también puede tener que ver con el chiste, porque no hay mejor chiste, como dicen uno de esos cuentos, que la propia vida. La vida de nosotros es para reírnos y también para sacar una enseñanza. Las dos cosas serán muy importantes. En lo que se refiere entonces al aspecto espiritual, vamos a hacer una primera aclaración, porque algunos de ustedes dirán, eso es para mi abuelita, eso es para mi mamá que ya entró en la edad de ser así como muy religiosa, y eso no tiene nada que ver conmigo. Pero resulta que sí, porque es la que más va a hablar del sentido, es decir, ¿para qué estamos viviendo nosotros? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No estamos aquí por casualidad, debe haber una razón, debe haber un motivo para que nosotros estemos acá. Y al principio, cuando somos pequeñitos, nosotros recibimos esa tradición espiritual o religiosa porque nos la dan. Nuestros papás nos dicen, no haga eso porque eso es pecado, no haga eso porque Dios lo está viendo. Uno de los cuenticos, precisamente, para que sepan cómo es la oración de la rana, dice eso. Dice que en algún momento una abuelita le estaba diciendo al niño, mijo, ¿y usted sabe que Dios está en todas partes? Sí, abuelita. ¿Y usted sabe que Dios lo estaba viendo? Sí, abuelita. ¿Y que lo ve en todo momento? Sí, abuelita. Ah, bueno. Y él te estaba viendo cuando te estaba robando esa galleta. ¿Qué crees que te estaba diciendo Dios? Y el nieto le dice, yo creo que me estaba diciendo, no estás solo, siempre estoy contigo, coja 2 galletas. Eso es para explicarle a uno que uno desde pequeñito le empiezan a dar una serie de explicaciones espirituales y uno como que las acepta. ¿Y a dónde está el abuelito? No, su abuelito ya se murió y se fue para el cielo, y uno mira para arriba, ¿dónde estará mi abuelito mirando? Entonces sí nos va quedando algo, pero nos lo dieron de pronto por tradición. Y en la edad en que ustedes se encuentran, la mayoría de ustedes cuando están en 11 dice, a mí eso me parecen es puros cuentos, no tienen nada que ver con la realidad, eso es una manera de mantenerlo a uno juicioso. Eso de los valores y eso como que no me va a importar a mí, pero resulta que sí es importante. Es posible que usted sea una persona que no es muy religiosa, porque esa dimensión última espiritual va a tener algunos niveles. Hay personas que son muy religiosas y todo lo responden por el lado religioso. Es que todo lo que dice la Biblia es cierto, es porque Dios nos mandó su palabra y eso es verdad. Y Dios creó a Adán y Eva y eso es cierto porque la Biblia lo dice. Son personas religiosas. Muchos de ustedes de pronto no son religiosos, pero son espirituales, es decir, no pertenecen a ningún grupo, no van a ninguna iglesia, no asisten a ninguna comunidad. Eso los cansa y los puede cansar porque muchos como que en este momento están pidiendo es que la gente lo que predica lo practique, y vemos que hay en todas las religiones muchos errores y muchas faltas de compromiso, pero seguimos siendo espirituales. Sí creemos en un ser superior, pero no le comemos cuento a ningún pastor, no le creemos a ningún sacerdote, sin embargo sí creemos que hay un ser superior. Entonces muchos de ustedes pueda que no sean religiosos,
pero son espirituales. Y también encontraremos, son menos, pero también encontraremos personas que no son espirituales ni son religiosas, pero sí tienen una serie de valores éticos o valores morales. Es decir, para ellos es muy importante que haya unos principios que manejen su vida. ¿Qué son principios y qué son valores? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál de los dos es más importante? Entonces, los principios son los que nosotros nunca vamos a negociar. Es decir, el principio es algo en lo que uno cree tanto que daría la vida por esos principios, que pelea si es el caso para que le respeten esos principios. La mayoría de los principios los vamos a ver en todos los países en la Constitución, en la Carta Magna que tiene cada país. Casi todas las constituciones empiezan hablando de un valor supremo, que es el valor de la vida, y empiezan diciendo, en el caso nuestro, todo colombiano debe cumplir esta constitución sin distinción de raza, sexo, religión, creencia. Entonces ahí mencionan cosas que son principios, y valorando la familia y valorando el principio máximo que es la vida. Por eso entre nosotros no existe una pena de muerte. Uno a veces dice, esta persona merecería la cadena perpetua o merecería que lo maten. Pero aquí respetamos toda vida, la que sea, al menos está en la Constitución. ¿Cómo nos da duro en estos días cuando muere gente que uno dice no debería haber muerto? Ahí estamos manejando nuestra dimensión espiritual también. Entonces puede ser uno religioso, puede ser uno espiritual o puede ser uno ético y moral, lo que tiene que ver con los valores. Entonces les decía de los principios. ¿Cuáles son los principios? Un principio primero es el de la vida. Otro principio es el sexo. Por eso uno a veces se sorprende que una persona que nació siendo mujer quiera cambiarse de sexo y uno como que se rasca la cabeza y dice, ¿pero por qué? Bueno, uno respeta esas ideas, pero es un principio, es algo que uno no cambiaría. La raza, si yo nací negrito, pues nací negrito, pero hay muchas personas que cometen un error, discriminan la raza, que debe ser respetable porque es un principio. Y también quisieran ser de otra raza, ¿no? Ya fuimos así. Nacimos en este país, esa es nuestra nacionalidad. Y usted ve mucha gente que reniega de ser colombiano y dice, quisiera irme para otro país porque allá sí son importantes. No, el principio es algo que se respeta. Otro principio va a ser la religión. Por eso si usted tiene su religión, obviamente no nos va a gustar todo lo de nuestra religión, pero debería respetarse esa religión porque es un principio. Otro principio puede ir surgiendo con la experiencia de vida. Entonces hay muchas cosas que sin estar en la Constitución, pero para nosotros van a ser muy importantes. Y ahí aparecen entonces principios como el de la honestidad. Entonces se lo inculcan a usted en la casa y le dicen, mire, cualquier cosa en mi vida, pero menos tener un hijo ladrón. Ay, no, mamá, que fue un borrador. No, así sea un borrador, pero en esta casa no hay ladrones. Entonces nos tratan bien duro en la casa cuando nos forman y nos están inculcando un principio. Puede ser de la honestidad. En otras ocasiones se inculcan otros principios. A una mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa. Y el día en que uno le pega a la hermanita, que no me la trata así porque no ve que ella es mujer. Entonces le van inculcando a uno eso y se le graba para toda la vida. Hay otros principios que los podemos tener a partir de un gusto, pero se van a convertir en universales. Voy a darles el ejemplo más común entre nosotros, el amor por un equipo. Entonces, si usted es del Atlético Nacional, usted se cambiaría de equipo. No lo haría porque usted dice, yo a mi equipo le creo y lo amo y para mí es lo superior y lo supremo. Y empieza uno a desprestigiar de pronto otros equipos. Entonces uno no se cambiaría de equipo porque para uno se convirtió en un principio. Entonces vea cómo cosas que son un simple gusto puede convertirse en un principio. Y lo importante es que por esos principios siempre peleemos, siempre luchemos y los saquemos adelante. Entonces vea que nosotros podemos ser religiosos, espirituales o podemos tener valores superiores que van a ser los principios. Y unos valores más comunes, ahí es donde está la honestidad, ahí es donde está la libertad, ahí es donde está el principio de igualdad, el principio de solidaridad. Pero siempre estaremos nosotros luchando por algo que nos convence. Y en eso empezamos a creer. Bueno, para las religiones, doy ese dato para que nos conozcamos. Toda religión tiene tres elementos que van a ser muy importantes. El primero, las creencias. A eso se le llama el dogma en una religión. Y el dogma es algo que uno acepta por fe, cree o uno no cree en eso. Entonces hay gente, por ejemplo,
a nivel católico que cree que la Virgen tuvo al niño Jesús sin estar con ningún hombre. Esa es una creencia. Y la gente da la vida por eso, el que cree en eso. Habrá personas que no crean en eso. Hay otros que creen que uno se reencarna 49 veces en la vida. 7 por 7, 49. Y lo explican de muchas maneras, pero no lo pueden comprobar, porque es una creencia. Entonces, las creencias son algo que nosotros tenemos y que nos van a motivar. Yo creo que voy a ser un ingeniero civil. Eso puede ser una creencia y uno puede luchar por sacar eso adelante. Nada se lo asegura, porque las creencias no se pueden comprobar. Las creencias solamente es algo a lo cual le apostamos, pero no lo podemos comprobar. Por eso es una creencia. Yo me muero y me voy para el cielo, ¿y qué tal que no? Esa es la creencia por la cual nosotros nos animamos a hacer muchas cosas. El segundo elemento en una religión va a ser la moral. Y la moral es lo que tiene que ver con la práctica de los valores religiosos. Entonces nosotros creemos que Dios puso unos mandamientos, entre eso está no matar, no robar, tener una vida sexual sana. Entonces, si esas son las cosas que hay que cumplir, los comportamientos que debemos tener, las normas que nos dan, nosotros las cumplimos. Esa será la parte moral y ahí sí se va a ver nuestra forma de actuar. Y lo tercero que hay en una religión es el culto, que son las celebraciones, los ritos por los cuales nosotros vamos a celebrar lo que nosotros creemos. Volvámonos, aunque suene irrespetuoso, al equipo de fútbol. Yo creo en mi equipo de fútbol y creo que es el mejor equipo del mundo y creo que va a ser campeón. Eso es creencia. ¿Qué sería la moral? El buen partido, el que la gente juegue bien, el que juegue sin trampa, el que no compremos al árbitro, el que demos un buen espectáculo. Todo eso serían los comportamientos. ¿Y cuáles van a ser la celebración? Pues la banderita, los adornitos que nos ponemos en la cabeza, el sticker que yo me coloco, el afiche que yo tengo en la casa. Esas van a ser nuestras formas de celebrar. Los cantos que hacemos con las barras bravas, entonces eso van a ser los ritos, eso sería el culto. Los tres elementos van a estar en una religión. De los tres, el más importante, yo les voy a compartir esa experiencia, va a ser lo que tiene que ver con la moral. Y últimamente casi todos los líderes de las diferentes religiones lo están diciendo. Uno demuestra lo que cree a través de lo que hace. Y vamos a encontrar personas que tienen una fe profunda, es una fe increíble y todos los días van a celebrar su culto, pero no son buenas personas. Vean, por ejemplo, lo que pasaba con mucho mafioso. Ellos pagaban su misa con mucho sicario, que es capaz de hacerle una oración a la Virgen para que le dé buena puntería y van a matar a una persona. Con muchos líderes políticos que predican muchas cosas, sin embargo atacan al país vecino. Entonces, por eso es muy importante entre nosotros esa parte moral, lo que tiene que ver con los valores. Por eso su orientadora Adriana hace un test de valores, porque de acuerdo a esos valores sabemos qué clase de persona es usted y de acuerdo a eso qué carrera le va a servir más y también a través de eso cómo le va a servir usted a los demás. Y uno de los tantos valores que hay en este momento y que va a mejorar nuestra vida espiritual va a ser el del servicio. Y voy a terminar con eso como una sugerencia para su carrera. Si usted va a ser artista, si va a ser deportista, si va a ser ingeniero, si va a ser investigador, si va a ser psicólogo, sea la carrera, la que usted quiera, siempre piense en cómo servirle a los demás. Porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y si nosotros estamos pensando en servirle a los demás, siempre vamos a tener trabajo. De pronto no vamos a tener un sueldito, pero sí vamos a tener trabajo y vamos a ser más felices. Las personas que siempre están pensando en tener y en tener y en tener, no nos vamos a sentir tan importantes. Las personas que piensan en servir, sí. Por eso mire lo que pasa con algunos de nuestros políticos. Ellos buscan el poder para poder, pero no para servir. Entonces tienen muchas comodidades, manejan todo a su cómodo, pero uno no los ve felices. Y usted encontrará su familiar, de pronto el más sencillito allá en el campo, sin tener mucho estudio, que es capaz de servirle a los demás y con una sonrisa todo el mundo lo quiere. Lograron ser felices. Y menciono la palabra felicidad, primero porque sé que en su colegio la están trabajando y segundo porque es el objetivo de todo ser humano. Y ustedes buscan, y todas las religiones y todas las creencias siempre apuntan a que nosotros nos realicemos en la vida, a que seamos felices, felices en este mundo, que nuestra vida tenga sentido y valga la pena.
¿Cuál es el sentido de la vida de cada persona? Lo vamos a ir buscando y lo vamos a lograr también a través de nuestra carrera. Nos tocó este año precisamente y nos tocó esta situación que estamos viviendo en todo el mundo. Pero aún así, en este momento se empieza a ver la fe de la gente, se empieza a ver también el compromiso de la gente para hacer mejor la vida y se empieza a ver también las personas que celebran y saben ser felices con esos tres elementos. No sabemos qué haya después de la muerte, pero una invitación a que siempre pensemos en qué hay antes de la muerte. Y antes de la muerte hay una vida que merecemos vivir con mucha felicidad. Ojalá eso haga usted en lo que queda de este año y en lo que queda de toda su vida. Hablamos.